preparados, Tati, en este caso tiene que ver justamente con esta nueva polémica respecto del pico de infecciones. Casi 30.000 infectados en un día. La pandemia no pasó. La estamos transitando entre todos y todas, buscando una solución, buscando respuestas. Y es por eso, como buscamos respuestas, que tenemos a la doctora Ángela Gentile, infectóloga, pediatra y epidemióloga. Ángela, muy buenas tardes. Aquí Tatiana Shapiro y Luis Bremer, la saludamos. ¿Qué tal? Un saludo para los dos, mucho gusto. Igualmente. Comencemos por, a ver, no digo el debate de esta semana, ¿no? ¿Es verdad que hubo un pico más alto de contagios en chicos de entre 9 y 19 años? Bueno, evidentemente todos los grupos han evidenciado un aumento importante del número de casos. El de 9 y 19, pero también el grupo de jóvenes de 40 a 60 años, es decir, la etapa intermedia de la vida. En cambio, han bajado los casos en adultos mayores, probablemente porque se cuidan más y probablemente porque en esos grupos está avanzando más fuertemente el programa de vacunación. Pero evidentemente los grupos más jóvenes son, sin vacuna en este momento, los más expuestos y obviamente los que más riesgo tienen claramente. Tatiana. Doctora, ¿cómo ve la situación de los chicos hoy? ¿Qué es lo que ven en el hospital? ¿Hay ingresos? ¿El cuadro se agrava en los casos de los chicos también? No, absolutamente no. El cuadro clínico de los chicos sigue siendo exactamente el mismo. Cuadros leves, asintomáticos. Nosotros no tenemos chicos graves internados por COVID en el hospital de niños, tampoco los tuvimos, muy pocos el año pasado, solo 10 chicos que requirieron terapia y somos un hospital de referencia, lo cual claramente el perfil en los chicos se mantiene. Son cuadros clínicos asintomáticos, leves, algunos moderados. Recordemos que los chicos en términos generales, casi un 70% de los casos, se contagia siempre de un adulto. Es decir, los chicos no son grandes propagadores ni diseminadores del virus. Eso quedó totalmente demostrado. Entonces nos queda claro que por un lado no pueden ser vectores, pero mínimamente de contagio. Si un chico se contagia en el colegio, ¿puede trasladar ese virus a su casa? Y si vive un adulto mayor, ¿puede complicarse, sí o no? Bueno, por supuesto que los chicos se pueden contagiar en la escuela, se pueden contagiar periescuela en otro tipo de actividades, se pueden contagiar de sus padres, se pueden contagiar si los padres hacen algún tipo de actividad social no permitida, se pueden contagiar los fines de semana en situaciones también que no sean al aire libre, es decir, que aumenten los casos no significa focalizar en la escolaridad, significa simplemente que hay situaciones en las cuales ha permitido el aumento. Para poder decir la fuente de infección es necesaria una investigación epidemiológica. Entonces no son iguales las dos cosas. Una cosa es un estudio ecológico que marque un determinado grupo de edad en que aumentan los casos y otra cosa es la investigación epidemiológica que apunta a la fuente de infección. Tati, si te parece, arrancamos con el consultorio, ¿querés? Dale, por favor, tenemos algunas placas, doctora Gentile, de preguntas que nos llegaron, que estuvimos haciendo en la calle. La primera es, ¿los chicos transmiten menos el virus que los adultos? Bueno, todo depende del cuadro clínico. Si uno tiene un cuadro clínico leve o asintomático, tiene menos carga viral. Por lo tanto, va a transmitir menos. Es decir, que los chicos hacen cuadros clínicos más leves, por ende, tienen menos carga viral y al tener menos carga viral, transmiten menos. Bien, vamos a la siguiente pregunta, doctora. A ver, ¿es verdad que la mayoría de los chicos contagiados de COVID son asintomáticos o muchos desarrollan algunos síntomas? No, la mayoría no son asintomáticos. Nosotros estamos haciendo un estudio multicéntrico desde la Sociedad Argentina de Pediatría, en el cual los datos hasta el momento, con 2.200 chicos de todo el país, con predominio del AMBA, porque siempre fue el epicentro, pero con datos representativos de Mendoza, de Rosario, de Córdoba,
solo tenemos un 20% de asintomáticos. El resto son cuadros clínicos leves. Es característico que puedan darse cuadros clínicos con 1 o 2 síntomas, a lo mejor no tan específicos, pero la mayoría no son asintomáticos. La mayoría son sintomáticos leves. Buen dato ese para tener en cuenta para sacar leyendas, ¿no? O verdades que se enuncian como verdades pero que no tienen ningún tipo de asidero científico. Exactamente. Tati, ¿vamos con la siguiente? Por favor, vamos a la próxima pregunta. Esto llega mucho porque se fueron incorporando nuevos síntomas que tienen que ver con el COVID. ¿La diarrea es síntoma de COVID? Sí, pero recordemos que es diarrea, vómitos, es decir, en la definición de caso sospechoso hay un síntoma que nuclea a todo lo gastrointestinal, diarrea, vómito. Entonces, todo lo gastrointestinal es un síntoma. Y recordemos que para definir un caso sospechoso hace falta 2 síntomas. Es decir, puede tener fiebre y dolor de cabeza, fiebre y dolor de garganta, dolor de cabeza y síntomas gastrointestinales, pero siempre en términos generales, por el momento, en este país, la definición de caso sospechoso son 2 síntomas. Bien, buen dato. Clarísimo. Estamos hablando con la doctora Ángela Gentile. Ángela, le transformo la G por la Y. Ángela Gentile, infectóloga, pediatra y siempre con clarísima... Puede ser Ángela, no te preocupes, porque Ahí va. tengo ahí mucho de rama italiana. Buenísimo. Una pregunta más, a ver. Un recién nacido puede contagiarse y contagiar de COVID. Justo ayer tuvimos a Fiorella, una querida nutricionista y compañera, que se enteró que tenía COVID positivo una semana antes de dar a luz. ¿Qué pasa con los bebés recién nacidos? Bueno, en general lo que hemos visto que cuando una madre tiene COVID positivo pasa anticuerpos a través de la placenta. Y en general el recién nacido es o asintomático o no tiene COVID. No hemos visto cuadros clínicos graves perinatalmente, es decir, cuadros clínicos graves en un recién nacido. En términos generales, esto no es así. Tampoco se transmite la enfermedad a través de la leche materna. Por eso es muy importante no abandonar la lactancia. Aunque una mamá sea COVID positivo, con barbijo y en forma cuidada, puede dar perfectamente de lactar a su recién nacido. Tati, la siguiente, Clarísimo, vamos. doctora. Próxima pregunta, a ver, para la doctora Gentile. ¿Es cierto que los menores de 1 año son más propensos a enfermarse gravemente a causa del COVID? No hemos observado esto. De hecho, la mediana de edad de internación de los chicos son más grandes, chicos más escolares, de 7, 8, 10 años, depende de las series. En general, el menor de 1 año puede estar afectado, pero no es de ninguna forma el grupo de edad que está con mayor riesgo. En general suelen ser chicos un poco más grandes. No hay que confundir con la gripe A. Ustedes se acuerdan lo que era la gripe A del 2009, la pandemia. Ahí sí, fue claramente un foco en pediatría y en los chiquititos, menores de 1 año. Pero Bueno, es una situación me sumo a eso. La gripe A también era muy difícil con los niños y también era muy difícil con las embarazadas, que eran un grupo de riesgo muy alto con la gripe A. Totalmente. A nosotros nos tocó trabajar muchísimo en la pandemia en el 2009 en el Hospital de Niños, porque el foco era pediátrico. Primero trabajamos con los chicos escolares que venían al hospital porque tenían cuadros de gripe, esas gripes que era difícil hacer diagnósticos si uno no hubiera estado muy atentos y les hacíamos test diagnósticos por PCR también, donde podíamos ver que era H1N1. Y luego empezaron, cuando terminó la gran ola en escolares, comenzó la afectación de los más chiquitos, menores de 1 año, menores de 6 meses, con cuadros clínicos graves, internados. Fue otra focalización totalmente diferente. Ahí tuvieron también mucho riesgo, como usted muy bien lo comenta, las embarazadas. De hecho, hubo mortalidad en embarazadas, importante. En cambio, el adulto mayor no se vio afectado. En cambio, esta pandemia tiene un perfil clínico y epidemiológico totalmente diferente. Los chicos, primero, no son grandes contagiadores y segundo, se enferman menos. ¿Por qué se enferman menos? Porque tienen menos receptores. El virus
necesita una llave para entrar. La llave es la proteína de la espiga. ¿Y cuál es la cerradura? El receptor que está en la célula. Si el virus tiene la llave, pero el huésped tiene poco receptor, no puede entrar, le falta la cerradura. Entonces los chicos tienen pocos receptores en nariz y en la vía baja. Al tener pocos receptores, porque su sistema inmune aún no está desarrollado, tienen menos probabilidad de tener infección. Es Clarísimo. una característica evolutiva de los chicos. La siguiente pregunta casi que es reiterada, sé que desde el año pasado, pero como fue cambiando tantas veces, lo vivimos con Tati, las miradas de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema, se la hacemos. Si una persona que tiene COVID estornuda dentro de un local, dentro de un negocio, y yo ingreso unos minutos o media hora después, ¿me puedo contagiar? ¿Queda flotando? ¿Quedan las superficies? ¿Qué recaudos tengo que tener? Sí, primero de todo vamos a dejar claro que el virus no aerosoliza, es decir, no se queda, no es como el virus del sarampión, que se queda, el virus del sarampión, por ejemplo, se queda en un ambiente cerrado, pendiente en el aire, las partículas virales hasta 2 horas. Esto no es así. En general, COVID lo que hace es, con la tos o el estornudo, si la persona no usa barbijo, el virus cae por gota respiratoria más o menos a una distancia de 1 metro. Por Bien. eso es tan importante cuando uno entra a un lugar y no sabe si todas las medidas, si la persona previa usó barbijo o no. Todos tenemos que usar barbijo, pero puede haber alguien que no lo hace. Bueno, estamos viendo justamente, doctora, en este momento un dibujo. Que yo tenga barbijo, que me lave las manos, que nunca toque la nariz, ni nunca me toque la boca, ni tampoco los ojos, sobre todo. Doctora, estamos viendo en este momento, usted también lo está viendo seguramente, una imagen de un colectivo, ¿sí? Que graficaron muy claramente de qué pasa cuando una persona ingresa sin tapaboca y aunque uno esté hombro a hombro, aunque haya 10 personas paradas, esa pulverización, ese flush que sale de la boca, obviamente se esparce en el lugar. Por eso ventilación y distancia son importantes, ¿no? Fundamental, barbijo, ventilación cruzada, distanciamiento. Es clave, el uso de barbijo es clave. Es más importante la transmisión por gota respiratoria que por contacto. Tati. Siempre igual es que Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, doctora, si le parece. ¿Por qué hay que esperar 7 días para ver el efecto de las medidas tomadas por el gobierno? Recordamos, estamos atravesando estas 2 semanas con restricciones un poco más fuertes de las que veníamos viviendo, con una cantidad de casos muy alta, pero hay que esperar 7 días para ver cómo impacta, ¿correcto? Sí, es así. Nosotros siempre hacemos análisis por semana epidemiológica, ¿no es cierto? Primero porque el virus, si bien es cierto que el periodo máximo de incubación son 14 días, término medio, la mayor parte de los casos aparecen de 5 a 7 días. Es por eso que uno por lo menos tiene que esperar una semana epidemiológica para estar absolutamente seguro de que las medidas cómo van impactando. Nunca hay que tomar la foto en un día, hay que tomar siempre una película de por lo menos una semana para poder ver el impacto de las medidas tomadas. Vamos a hablar ahora del principal medio de transporte usado en el mundo y por toda la humanidad. Pregunta, a ver, ¿me puedo contagiar en un ascensor si todos estamos con barbijos y solo compartimos el espacio por menos de 1 o 2 minutos, un tiempo muy corto? No, porque si uno tiene barbijo, se coloca bien con cierto distanciamiento en el ascensor. No podemos entrar 5 personas en un ascensor. Hay que tratar de hacer 2 personas como máximo para permitir el distanciamiento, el uso de barbijo. Recuerden que el contacto para ser significativo son más de 15 minutos. Por eso es tan importante siempre el uso de barbijo y siempre respetar el distanciamiento. Tati. Doctora, una pregunta que tiene que ver, surgió mucho en las últimas semanas a raíz de algún temor a vacunarse cuando uno está contagiado de coronavirus. Entonces nos hacen esta pregunta, si no tengo síntomas, ¿tengo que hacerme el test para saber si soy asintomático antes de darme la vacuna o no es necesario? No es necesario.
uno se puede vacunar directamente. Si se da la situación que estaba en periodo de incubación de la enfermedad, la vacuna no aumenta el riesgo de evolución en esa enfermedad. Simplemente van a empezar a aparecer los síntomas y va a dar una PCR positivo. La vacuna nunca da PCR positivo porque son virus no replicativos los de la vacuna. Es por eso que si una persona tiene un PCR positivo es por la enfermedad, nunca por la vacuna. Pero si está cursando un cuadro clínico leve y no lo sabe o asintomático, la vacuna no le aumenta los eventos adversos, por lo cual no es necesario hacer un test previo a la vacunación. Doctora, vamos a hablar de lo que estamos viviendo en estas horas. Por un lado, ya un cargamento de vacunas del consorcio de países COVAX llegó, que hay que valorarlo, digo, como política pública, ¿no?, de acceso a las vacunas. Este consorcio de países del cual integramos, formamos parte, que lo que hizo fue, en final de fase 2, principio de fase 3, juntar dineros públicos para tener cierta prioridad a aquellos países que estamos menos ventajosos para poder comprar en mano directa a los laboratorios. Y están llegando mañana otras tantas vacunas de Sputnik V. Hay que vacunar a 14 millones de personas. ¿Estamos acelerando el ritmo? ¿Estamos ralentizados? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros comenzamos con un ritmo muy lento en diciembre y en enero nosotros empezamos a vacunar equipo de salud el 26 de diciembre. En el hospital ahí comenzamos. Enero y febrero fue muy lenta la vacunación, pero empezó a tomar más impulso en las últimas 2 a 3 semanas. Por eso se pudo avanzar en el grupo de 70 años y más, y eso fue muy importante. Necesitamos más vacunas. Claramente hay un concepto que es muy claro en la pandemia, ¿no? Y esto ya también lo vivimos con H1N1. Nosotros tenemos claro que el distanciamiento, el uso de barbijo, el lavado de manos baja el riesgo, pero las pandemias se terminan con vacuna. Entonces tenemos que vacunar por lo menos a 2/3 partes de la población para finalizar la pandemia y por lo menos a los grupos de más riesgo para bajar la internación y la mortalidad. Entonces, ahora estamos abocados a lo primero, que es bajar la mortalidad, la internación, la entrada a terapia, y en eso se está trabajando. Creo que en las últimas semanas el ritmo de vacunación realmente ha sido Si más se mantiene sostenido. este ritmo, doctora, si se mantiene este ritmo de, faltan 2 millones de vacunas chinas, faltan otros tantos cientos de miles de la vacuna rusa y la posibilidad de producir en nuestro país, que para mí abre una ventana de esperanza muy importante. ¿En cuánto tiempo estarían vacunados, en el mejor de los casos, las 2/3 partes de la población argentina? Bueno, yo creo que ese cálculo no lo vamos a hacer porque es crear expectativas, porque todo depende de cómo vaya entrando el número de vacunas. Usted lo dijo muy bien, la cantidad de personas que tenemos que vacunar y el esquema son 2 dosis. Lo que sí es muy importante que aceleramos el ritmo y que cada vez más se va acelerando. Y a todas esas posibilidades de la entrada por COVAX, de la vacuna AstraZeneca que está entrando ahora, o bien más Sputnik, recordemos que hay un contrato, una cosa ya totalmente armada con AstraZeneca entre Argentina y México para la entrada de 20 millones de dosis de AstraZeneca. Eso se tiene que poder dar, esperemos, entre fines de abril y mayo, y eso también va a ser muy, muy importante. Pero bueno, estamos a la espera de que se concreten este tipo de cosas. Doctora, es una buena noticia. Usted dijo recién, y me quedo con esta frase que me parece importantísima: las vacunas son las que curan, las que terminan las pandemias. No podemos nunca discutir la efectividad y la necesidad de la vacunación. Ahora Argentina está entrando en una segunda ola con números que nos asustaron mucho. Vimos este viernes 30.000 casos de contagios, pero estamos entrando en la segunda ola. ¿Cuándo están calculando ustedes que puede ser el pico de esta ola? No hay un cálculo todavía porque vamos a ver cómo impactan estas restricciones y vamos a ver cómo impacta en el día a día el programa de vacunación que va avanzando. El año pasado era diferente, no había vacuna. Ahora, con la vacuna que se está dando, que progresivamente cada vez se vacuna más,
evidentemente el pico y el rebrote va a tener otras características. Entonces vamos a esperar primero, antes de dar fechas tentativas, a ver cómo funcionó las restricciones, pero sobre todo cómo avanza el programa de vacunación. Con eso vamos a tener un panorama un poquito más claro. Buenísimo. Doctora, siempre un placer hablar con usted, ratificar nuevamente, como recién preguntó Tati, la vacuna siempre sirve porque son vacunas aprobadas, ayudan a mitigar primero y luego a extinguir una pandemia. No dudar, hay mucha hojarasca, hay mucho ruido, ¿no? La comunicación es palabra, pero sin embargo hay gente que hace ruidos comunicacionales diciendo pavadas. Por eso recurrimos a usted, que es infectóloga e infectóloga pediatra. Un gran abrazo. Un gran abrazo a los dos y gracias por el espacio. Hasta luego. Por favor.